Si tienen cualquier duda, me interrumpen nomás. Y si por la voz o también por el chat. Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver integrales. ¿Qué es lo que vamos a ver de integrales? Estos corresponden a métodos numéricos, como lo son los métodos numéricos de raíces. No sé si ya vieron la clase grabada que subí de raíces, pero más que nada con los métodos numéricos lo que nosotros hacemos es calcular manualmente cosas que son o muy difíciles de calcular con ecuaciones o imposibles. Hay muchos problemas que no se pueden resolver directamente con una ecuación, como nosotros conocemos. Hay, por ejemplo, ecuaciones diferenciales o incluso hay integrales que no se pueden resolver con los métodos que conocemos nosotros y para eso se calculan a mano. Y antes mm, existían los métodos numéricos y se aplicaban los métodos numéricos a mano y la gente se demoraba años. Y ahora con los computadores son cosas de minutos. Entonces lo que vamos a ver nosotros hoy día es cómo calcular integrales con métodos numéricos. Y bueno, como sabemos, la integración, como dice acá, es una operatoria fundamental del cálculo. Y justamente lo que uno hace con la integración de forma geométrica es calcular el área que hay debajo de una función. Por lo tanto, la integral uno lo puede pensar como una suma. Ahí dice de infinitos sumandos infinitamente pequeños, es decir, como una suma de muchos cuadraditos pequeños, de muchas áreas pequeñas que están debajo de la función. Y como decíamos, muchas veces hay integrales que son difíciles y otras que no están definidas para el cálculo a mano. Lo que nosotros vamos a resolver con estos métodos son integrales propias, es decir, integrales que nosotros conocemos en dónde está definido su intervalo. Como podemos ver en esta imagen, la integral es justamente el área que está debajo de esta curva. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con Excel y con los códigos es ir sumando muchas áreas pequeñitas hasta llegar al área total, hasta una aproximación del área total que va a ser el resultado de la integral. Entonces, existen tres metodologías principalmente para el cálculo de integrales. Está la suma de Riemann. La suma de Riemann es algo que igual se ve en cálculo, que uno ve en cálculo. Eh, Suma de Riemann para rectángulos, es decir, acá yo estoy utilizando muchos rectángulos pequeños, sumándolos, su área, para encontrar el resultado de la integral. Suma de Riemann para trapecios, esto es un poquito más exacta porque se acerca mejor a la forma de la función. Y la suma de Simpson, que es una combinación de los dos métodos anteriores. Ya los vamos a ver con más detalle. La suma de Riemann mediante rectángulos, como les decía, aproxima rectángulos debajo de la función, del área de la función, calcula el área de estos rectángulos y los sumo. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, la suma de Riemann define la integral como un límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando estos rectangulitos tienden a infinito, son infinitos rectángulos muy, muy pequeños. Y lo que estoy sumando es el área de cada rectángulo, y el área es el alto, que corresponde a f de x, por el ancho, que es delta x. Eso estamos haciendo simplemente con la suma de Riemann. Estamos sumando muchos rectángulos chicos para encontrar la integral. Esto después lo vamos a ver traducido en códigos. Mediante trapecios hace exactamente lo mismo que con rectángulos, pero ahora en vez de utilizar el área de rectángulos, utiliza el área de trapecios, que se puede calcular como se ve en la siguiente imagen. Que, bueno, el paso final es el importante, en que la altura, o sea, el área, perdón, va a estar dada por
un lado que corresponde a f de x, el otro lado que corresponde al f del x siguiente, que está a la derecha, por eso dice y más 1. Como vemos aquí, x1 corresponde a xy, xy más 1 corresponde a x2, es el siguiente. Y aquí vemos justo que es el x siguiente, y el ancho de este trapecio va a ser dx, que es el equivalente a delta x. Es un diferencial de x, es decir, una variación de x muy, muy pequeña. Entonces hacemos una sumatoria de esta expresión que sale acá abajo. Y como se puede ver en esta imagen, al hacer trapecios estoy aproximando mucho mejor a la forma original de la función, que siempre, generalmente, las funciones tienen muchas curvas. Entonces esto se aproxima mejor a las curvas de la función. Y si se fijan, si yo voy ocupando un n más alto, estoy haciendo los trapecios cada vez más pequeños y estoy usando más. Por lo tanto, mientras mayor sea el n que yo utilice, más preciso va a ser el cálculo. Y el método de Simpson, como les decía antes, combina los dos métodos anteriores. En este método, lo que hace es adaptarse según la naturaleza de la función donde yo estoy en el punto, a utilizar o el área de rectángulo o de trapecio según la cual se adecue mejor en el caso en particular. Y haciendo eso se llega a esta ecuación. No se preocupen tanto a cómo se llega a esta ecuación, pero utilizando tanto Riemann de rectángulos como de trapecios combinados, ahí esto se adapta, se llega a esa ecuación. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer para calcular una integral es elegir cualquiera de estos tres métodos y calcular básicamente esta sumatoria que está acá en un programa. Y con eso obtenemos la integral. El método de Simpson, al adaptarse mejor a las particularidades de la función, es el más exacto, seguido del método del trapecio, y el menos exacto es la suma de Riemann con rectángulo. Esto es lo que les explicaba. Aquí se puede ver cómo este método, que corresponde al tercero, el método de Simpson, se adapta. Primero tenemos un trapecio relativo a la función y después tenemos una figura geométrica un poquito distinta a la anterior que es más adecuada para esa parte de la curva. Entonces ahora ya vimos toda la materia, por lo tanto veamos los códigos. Estoy cambiando de ventana. Ahora debería verse el Excel. Ya, entonces vamos a abrir el Visual Basic y probemos los métodos. Ya. Entonces lo que queremos hacer nosotros es calcular una integral. Para calcular una integral tenemos que saber a qué función queremos calcular la integral. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer será definir mi función, que se va a llamar f de x. Entonces, para probar el programa, vamos a poner una función cualquiera. Me preguntan si puedo subir el Excel. Sí, claro, después voy a subir el Excel. Hay algunos Excel que tengo pendientes de subir, pero lo tengo presente, lo voy a hacer sí o sí. Ya, entonces vamos a definir una función cualquiera a la que le queramos calcular la integral. Voy a decir que mi función va a ser x al cuadrado más 3, por poner cualquier cosa. Así que ahora probemos la integral. La primera
la de rectángulos. Ya, entonces, ¿qué tenemos que definir? Primero tenemos que definir el límite inferior, ¿cierto? A eso le vamos a poner A. Y yo le voy a decir a mi programa que me pida mediante un input box cuál yo quiero que sea mi límite inferior. Ingrese A. Y el límite superior le voy a poner B. Le voy a decir que ingrese B. Y quiero poner mi N. ¿Cuál es el N? Va a corresponder a todas las iteraciones que yo quiera hacer. Es decir, mientras mayor sea el N, voy a hacer más cálculos. O sea, voy a dividir en más cuadraditos, o sea, más rectángulos, la suma, y por lo tanto va a ser más precisa. Entonces les voy a decir acá también que ingrese N. Ahora que yo ingreso mi N, voy a definir cuál es la diferencia de X que yo con la que yo voy a ir evaluando. Si ustedes ven el PowerPoint que lo subí a cursos, aquí aparece un delta X en la sumatoria. Es decir, corresponde a la diferencia que hay entre un X y el anterior. Por ejemplo, si yo evalúo en f de 1 y mi siguiente X quiero que sea 2, entonces así voy f de 1 y el f de x más 1 va a ser f de 2, f de 3, f de 4 y así. Entonces ahí mi delta X va a ser 1. A eso se refiere, el delta X. Entonces, yo defino mi delta X como para hacer, para que dependa del n que yo ingrese del delta X, va a ser el límite superior menos el inferior dividido en n. Entonces, mientras más pequeño el n, más grande va a ser el delta X y por lo tanto más impreciso. Y mientras más grande el n, al revés. Y tengo que hacer la sumatoria. Y como nosotros resolvemos la sumatoria, tenemos que hacer lo mismo. Tengo que definir primero que al principio la suma va a valer 0. Empiezo mi ciclo for, que en este caso, como estoy resolviendo la integral, como sale acá, y como quiero calcular el área entre A y B, yo voy a empezar desde A. Quiero terminar en B y le voy a agregar el paso, porque yo quiero que vaya avanzando en un cierto delta X, que va a ser el que definimos antes, delta X. Bien, entonces la suma va a corresponder... Víctor, ¿Sí? ¿cómo era eso del step de X? Cuando yo pongo el for solo, de A a B, lo que va a hacer esto automáticamente es que va a ir avanzando de A1 en 1. Entonces va a evaluar primero n igual a A, en el otro paso va a ser i igual a A más 1 y en el otro paso va a ser i igual a A más 2. Entonces por defecto esto viene step, que se refiere al paso, viene por defecto 1, porque voy avanzando de 1 en 1, dando pasos de 1 en 1. Pero esto yo lo puedo modificar. Entonces aquí yo le puedo especificar que quiero un step, que es el de x que puse antes, que está acá. Porque yo quiero Ah, que ya, ya. dé esos pasos. Gracias. De nada. Entonces, aquí yo hago lo que hacemos habitualmente con la sumatoria. Voy a decir que la suma va a corresponder a, bueno, el valor que tenía antes, más el término. Aquí voy a poner directo el término, que va a corresponder a lo que es la ecuación del método de Riemann, que corresponde a f de xi por delta x.
y f de xy corresponde nada más que a f de y, y esto por delta x. Queda muy muy cortito. De xy. Y ahora entonces digo, le voy a decir que me tiene un cuadro de mensaje, el valor de la integral. Y esto le va a cambiar el nombre como integral nomás porque vamos a ir agregando las otras en esa misma. Y ya. Si ustedes ven el Power también se pueden ver los códigos como lo hicimos de la otra forma al fondo. Y en eso también se pueden apoyar. Aquí algo puse mal. Va, qué raro. Bueno. A ver. Extraño, yo lo guardé como macros. Bueno, me preguntan por qué no se definen las variables a, b y n. Porque la estamos ingresando con un input box. Acá. No le he puesto el dim a como... No le puse eso. Solo por el hecho de explicarles con mayor fluidez nomás el problema. Pero por eso no puse esto de acá. Y el n siempre tiene que ser entero. Qué raro, ¿por qué me dice eso? Ya voy a tener que cerrar y abrir esto de nuevo para que me deje de fallar. Lo voy a cerrar. Ahora sí debería funcionar. Ahora funciona. De 1 a 5.
Le puse aquí comillas. Entonces no me tiró la variable, sino que me tiró el texto. Ahora sí. 53,397 me dio. Entonces ahora nosotros podemos revisar cuánto vale la integral en un programa que es muy bacán. O sea, no en un programa, en una página que se llama Wolfram Alpha, que supongo que lo conocen. O si no lo conocen, se los muestro porque es muy útil. Entonces aquí uno puede poner que integre la función que estamos viendo nosotros, que es x cuadrado más 3 desde 1 a 5. Y dio que es 53,3 periódico. Están viendo la página Wolfram, ¿cierto? Sí, sí. Ya, bacán. Nos dio que era 53,3 periódico. Y aquí nos dijo que era 53,397. Bacán, nos dio. Y nos dio súper cerca. Si se dan cuenta, es muy, muy simple este método. Entonces yo lo puedo aplicar de nuevo y si yo quiero que me dé más preciso, entonces pongo un n más grande. 5. Le puse 100.000. Era demasiado grande. Le puse ahora 10.000 y me dio 53,39. 33, perdón. 9. 33,9. Genial. Entonces esta es la de rectángulos. Ahora hagamos la de trapecios. Entonces, si ustedes ven su PowerPoint, el PowerPoint nos dice que la de trapecio es f de xy más f de xy más 1, es decir, el x siguiente. Entonces aquí yo simplemente escribo f de xy, que en este caso corresponde a f de y, más f de xy más 1, que va a corresponder al x en el que yo estoy parado, más, o sea, el x en el que yo estoy parado, pero el siguiente. Para eso tengo que poner y más dx. Y esto lo tengo que multiplicar por delta x medios. Y listo, tengo inmediatamente la integral, pero resuelta con el método de los trapecios. Entonces probémoslo. Lo mismo, 1, 5 y el n le voy a poner 10.000. Rectángulo me dio 53,339 y trapecios me dio 53,344. Valores súper cercanos entre sí. Víctor, Ujú. entonces la diferencia entre los métodos, lo único que cambia sería el término. Claro, lo único que cambia es el término, nada más. Se hace exactamente lo mismo, pero cambiando el término. Ah, ya, bacán. Y es Gracias. como desde más cortito a más largo, más que nada. Entonces ahora vamos a escribir la integral de Simpson, que es hacer lo mismo, pero como decíamos, con otro término. Entonces aquí pongo f de i. Si ustedes ven el PowerPoint, es así el término, 4 por f de i más 1 medio. Esto se refiere que corresponde al i más dx medios. Más f de xy más 1, que corresponde a i más dx. Y esto lo tengo que multiplicar, como dice la fórmula, por dx sextos.
Y este corresponde al método de Simpson. Así que le voy a decir a esto que me tire en un solo cuadro las 3. Víctor, Ujú. cuando adentro le sumas algo, tiene que ser del de X. Cuando le sumaste el de X medio y el de X. ¿Por qué no se le suma como un medio nomás? Acá, Sí. porque no es x más un medio, sino que es x y más un medio. Es decir, es el... A ver cómo lo escribo mejor. Es esto, x. Piensa que esto es un subíndice. Y más un medio. Es decir, que corresponde al x que está en la mitad entre el que estás parado tú y el siguiente. Ya. Ok. Es el x que está entre medio. Y como como mi siguiente x está a una distancia igual a dx, entonces el que va a estar al medio va a estar a una distancia igual a lo que está dx medio. ¿Cachai? Ya. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces lo vamos a tirar con cuadro de mensaje. Vamos a probar qué pasa. $53,33, $53,34 y los últimos dos nos dieron iguales. Pero eso significa que están las 3 bien. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Ya. Entonces, para terminar, vamos a hacer un ejercicio. Va, ¿qué pasó? Oye, hay un mensaje en el chat que no entendieron el de Simpson Ya. y se va a acabar la videollamada en 4 Sí, minutos. sí, se caché. Les voy a mostrar el ejercicio. Vamos a tener un break y después vamos a hacer el ejercicio. ¿No caché el de Simpson? ¿No cachaste así como nada? Así como se hacía o la fórmula, ya. Ahí estoy mostrando el PowerPoint. Ya. La fórmula es esta sumatoria que está acá. Es básicamente lo mismo que estas sumatorias que están acá, pero agregándole más términos, o sea, más cosas. Porque ¿qué es lo que hace el método de Simpson? Es utilizar tanto rectángulos como trapecios, ocupa los dos. Se adapta. Depende de la forma que tenga la función. Ese método lo que hace es adaptarse utilizando trapecios o rectángulos dependiendo de qué es lo que sirve más para esa función. La primera función que sale acá corresponde al método de los rectángulos, el segundo de los trapecios y el tercero el de Simpson. Entonces, para que se vaya adaptando, se hace a partir de esta fórmula que está aquí y que yo no le expliqué más a fondo para no confundirlo más que no es necesario. Pero a partir de esta fórmula se van simplemente sumando las áreas de tanto rectángulos como trapecios, dependiendo de cómo sea la función. Sí, se sigue esto nomás. Así como lo único que hacíamos para los otros métodos era calcular esta sumatoria. Para el de Simpson se hace lo mismo, pero es esta sumatoria, que es un poco más larga. Como vemos acá. Si te fijas es lo mismo. Primero hacemos el de los rectángulos, que es una sumatoria cortita. Después el de los trapecios, que es un poco más larga.
que lo que estamos haciendo es lo que sale en el Power, la sumatoria que sale en el Power, y el Simpson lo mismo, pero es más larga, que es la misma que sale en el Power. Ya, entonces ahora les voy a mostrar el ejercicio. Vamos a dar un break y en la vuelta del break lo vamos a resolver. Igual nos vamos a demorar poco en resolverlo. Dice, calcular el área de la región del plano encerrada entre las gráficas de las curvas de esas funciones que salen ahí. Y las rectas verticales x igual a 1 y x igual a 5. Entonces son las 5:11. Volvamos a las 5:16. Sí, a las 5:16. Y resolvemos el ejercicio. Nos vemos. Voy a cerrar esta y voy a abrir otra. Chao, chao.